Imaginemos por un momento que un simple me gusta en una red social o una falta de ortografía intencionada en un mensaje a las 3 de la mañana pudiera ser la clave matemática para diagnosticar una depresión severa. Ujú. Y todo esto mucho antes de que un profesional médico detecte el primer síntoma clínico. Parece el guión de una película de ciencia ficción, pero constituye una de las fronteras científicas más reales y fascinantes de nuestra era. Desde luego. Es un planteamiento que no deja a nadie indiferente. Totalmente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material verdaderamente revelador para quienes nos escuchan y sienten pues esa fascinación por la intersección donde la tecnología más puntera choca con los misterios de la mente humana. Es un auténtico privilegio sumergirnos en esta inversión detallada, de verdad. El análisis de hoy disecciona un área del conocimiento que, bueno, destaca sobre todo por la inmensa ambición de lo que se propone. Y para enmarcar esta exploración, partimos de una base excepcional. Es una investigación presentada en la Conferencia Académica Internacional sobre Humanidades y Ciencias Sociales. Sí, la que se celebró en Leipzig, en Alemania, allá por mayo de 2018. Exacto. El trabajo se titula Big Data y Ciencias Sociales y Médicas, Estado del Arte y Tendencias Futuras, y fue desarrollado por los investigadores Abil Rajput y Samara Ahmed. Un documento denso, pero muy revelador. Y la misión que nos convoca hoy es apasionante. Vamos a desgranar cómo la explosión masiva de datos en Internet, o sea, el gigantesco ecosistema del Big Data, se perfila como la herramienta definitiva para descifrar el estado mental de millones de usuarios. Generando evidencia clínica en tiempo real, supuestamente. Eso es. Estamos hablando de construir un puente monumental entre el mundo binario de la informática y el complejo y a veces indescifrable universo de la psiquiatría. Yo estoy fascinada con las posibilidades. Ya, a ver, es un puente que, desde una perspectiva puramente analítica, todavía se asienta sobre cimientos bastante inestables. La premisa es ambiciosa, de acuerdo, pero la ejecución técnica se enfrenta a unas barreras metodológicas formidables. Es cierto que hay retos, no lo voy a negar. Pero el punto de partida que justifica todo este esfuerzo tiene una urgencia innegable. La investigación utiliza un ejemplo que ilustra a la perfección por qué necesitamos esta tecnología de forma urgente. El caso del tiroteo de Parkland. Exactamente. El trágico tiroteo de Parkland en Estados Unidos. El análisis aborda este caso, y quiero recalcar, de manera estrictamente clínica, para señalar cómo el tirador fue dejando un rastro digital inmenso de supuestos problemas de salud mental. Hubo señales muy evidentes de falta de control de la ira, interacciones constantes con grupos de odio en la red. Claro. Y todo ese comportamiento anómalo estaba ahí, a la vista de todos, en Internet, y sin embargo pasó completamente desapercibido para su entorno humano más cercano. Aquí es donde el Big Data emerge como un salvavidas sin precedentes. Bueno, un salvavidas teórico. Pero piénsalo. Operamos bajo las 3 dimensiones fundamentales de esta tecnología: un volumen inabarcable de información, una velocidad de generación instantánea y una variedad de formatos casi infinita. La oportunidad de detectar estos patrones a tiempo e intervenir de forma temprana es revolucionaria. A ver, el planteamiento teórico es indiscutiblemente noble y lógico. Sin embargo, al confrontar esta idea con el panorama general de la arquitectura de datos, la realidad técnica resulta ser mucho más caótica. ¿En qué sentido? Pues que intentar rastrear petabytes de datos generados cada segundo por millones de usuarios para, digamos, aislar publicaciones muy específicas que sugieran un trastorno es, a todos los efectos, como buscar una aguja en un pajar del tamaño del Océano Pacífico. Pero hoy en día tenemos una potencia de cálculo brutal. Sí, pero el principal obstáculo aquí no es la falta de potencia de cálculo de los ordenadores. Es un abismo de comunicación interdisciplinar. Ah, ¿te refieres a la desconexión entre las propias profesiones? Exactamente. Por un lado, operan los científicos informáticos diseñando algoritmos impecables desde un punto de vista matemático. Y por otro, están los psicólogos y psiquiatras lidiando con los matices del comportamiento humano diario. Hablan lenguajes irreconciliables. Totalmente. La investigación traza una analogía muy reveladora con la bioinformática. En el campo de la genómica, por ejemplo, la aplicación de datos masivos ha logrado ser rigurosamente sistemática. Claro, porque se secuencian genes con reglas matemáticas claras. Las bases del ADN son las que son. Exacto. Pero, por el contrario,
La aplicación del Big Data a la salud mental es tremendamente esporádica y fragmentada. Un día tienes a un equipo intentando programar un detector de sarcasmo en tweets aislados. Que ya es difícil de por sí. Pasar por alto la evolución tecnológica que nos ha traído hasta aquí sería un error de bulto. El nivel de sofisticación actual del que habla el documento es asombroso. Ha habido avances, eso no se puede negar. Para la audiencia con interés en la evolución del software, resulta fascinante observar cómo hemos pasado de sistemas rudimentarios a modelos predictivos complejísimos. De hecho, la investigación nos remonta a los orígenes del procesamiento del lenguaje natural, el NLP. Nos vamos a mediados de la década de los 60, al MIT. Eso es. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollaron el sistema ELIZA y lograron algo increíble para la época, que una máquina imitara a un psicoterapeuta de enfoque rogeriano, de estos centrados en la autorrealización del paciente. Aunque si somos precisos con el rigor técnico, ELIZA operaba bajo un reconocimiento de patrones extremadamente básico y muy rígido. Cierto, cierto. En aquel entonces, si un usuario tecleaba la frase «tengo dolor de cabeza», el sistema simplemente detectaba la palabra «dolor» y arrojaba una respuesta preprogramada del tipo «pues consulte a un médico». Era un truco de espejo semántico, por así decirlo. Sí, pero lo verdaderamente impresionante es el salto cualitativo hacia el presente. Ya no buscamos palabras sueltas. Los algoritmos de hoy rastrean expresiones regulares enormemente complejas. Ya, la integración de sintaxis y semántica. Exacto. Una máquina puede tomar una frase como largos episodios de insomnio y tratarla como una unidad conceptual médica. Integra la sintaxis para separar términos y aplica reglas semánticas como el stemming. Lo de extraer la raíz de las palabras. Eso es, donde el sistema comprende que deprimir, depresión y deprimido son variaciones de una misma raíz. Y lo que es aún más revolucionario, domina la pragmática. ¿A qué te refieres exactamente con la pragmática en este contexto? Pues aquí el algoritmo actual entiende que si un usuario escribe en inglés la expresión feeling blue, no está hablando de colores o de que se sienta azul. Está expresando un estado de profunda tristeza. Toda esa evolución en el procesamiento semántico es innegable, te lo concedo. Pero aquí entran en juego las limitaciones estructurales de la recuperación de información, lo que llamamos IR, y los propios motores de búsqueda que utilizamos a diario. Los algoritmos tienen que filtrar de alguna manera. Claro, y ahí existe una dependencia crítica de modelos estadísticos, como el famosísimo modelo TF-IDI, es decir, la frecuencia de término frente a la frecuencia inversa de documento. Un modelo esencial para dar peso real a las palabras y saber cuáles importan más, ¿verdad? Así es, pero viene con trampas ocultas. Para que lo visualicemos de forma sencilla, este modelo matemático evalúa la importancia de una palabra midiendo cuántas veces aparece en el texto de un usuario. Y lo compara con lo común que es esa misma palabra en todo el Internet. Motores como Google complementan esto eliminando de raíz las palabras vacías, las llamadas stop words. Las conjunciones y preposiciones tipo la, y, la o el. Exactamente. El problema fundamental es que, al priorizar la velocidad y el peso estadístico, se mutila la estructura natural de la frase humana, y aquí se introducen dos conceptos estadísticos críticos del texto para evaluar si un algoritmo médico realmente funciona: la precisión y la exhaustividad. O el recall, como lo llaman en inglés. Dos métricas que lo cambian absolutamente todo a la hora de evaluar resultados en salud. Totalmente. Imaginemos que se lanza una inmensa red de arrastre digital buscando un perfil clínico muy específico entre millones de usuarios de una red social. ¿Vale? La precisión nos indica cuánto ruido hemos recogido, cuántos falsos positivos. Es decir, de todos los usuarios que la máquina ha marcado como en riesgo, ¿cuántos realmente lo están? Lo cual es clave para no saturar a los servicios médicos. Sí, pero la exhaustividad es aún más crítica cuando hablamos de medicina. Revela a cuántos pacientes reales, personas que verdaderamente necesitaban ayuda, hemos dejado escapar a través de las mallas del algoritmo, porque no usaron las palabras con el peso estadístico correcto. Claro. Falsos negativos. Exacto. La advertencia central del documento es que los modelos estadísticos actuales a menudo fracasan estrepitosamente en esta exhaustividad. Eliminan contexto vital por ganar velocidad de procesamiento y dejan fuera del radar a personas en situación muy vulnerable. Entiendo perfectamente el riesgo de los falsos negativos, es un punto crítico. Pero pensemos en la recompensa que obtenemos al afinar estas redes neuronales. La psiquiatría moderna
impulsada por manuales de referencia mundiales como el DSM-5, clama por diagnósticos basados en evidencias sólidas y cuantificables. Evidencia objetiva. ¿Sí? Y el análisis de las redes sociales es la mayor fuente de evidencia comportamental jamás creada en la historia. El cruce de variables es infinito. Hoy podemos integrar herramientas que determinan la ubicación geográfica exacta de un usuario con modelos predictivos que identifican su género o edad basándose puramente en patrones de tecleo. Sí, los metadatos. Es una radiografía clínica en tiempo real sobre el comportamiento de cohortes demográficas enteras. Y es precisamente en esa supuesta radiografía en tiempo real donde el análisis de Rajput y Ahmed arroja su crítica más demoledora. ¿Ah, sí? Sí, el lenguaje de Internet no es una radiografía nítida de un hospital, es una mancha de ruido indescifrable. Nos enfrentamos al colosal problema del OOV, las siglas en inglés para out of vocabulary o palabras fuera del vocabulario. El constante y cambiante caos de la jerga digital. Es que va mucho más allá de una simple jerga de adolescentes. Pensemos en el contraste. Por un lado tenemos el famoso DSM-5. El manual diagnóstico de los psiquiatras. Eso es, un diccionario clínico estandarizado, pulcro y mutable, donde cada trastorno tiene una taxonomía perfecta. Y por otro lado, tenemos la cruda realidad de un chat de WhatsApp o una publicación en foros de Internet a altas horas de la madrugada. Mundos opuestos. Totalmente. Los algoritmos están entrenados de base con lenguaje formal. Pero, ¿cómo reacciona esa máquina hiperavanzada si un adolescente expresa su tremenda angustia suprimiendo intencionadamente las vocales y escribiendo depresión como DPRSN? O utilizando códigos propios de su grupo y acrónimos mutantes que, literalmente, cambian cada mes. Exactamente. El texto evidencia cómo los acrónimos como AIMO, para expresar una opinión humilde in my opinion, o la alteración fonética deliberada, como escribir smoken, omitiendo la G final en inglés, destruyen por completo la precisión del algoritmo. Claro, el sistema no reconoce la palabra y la descarta. Eso es. Y si a este cóctel le sumamos la hibridación cultural constante, el uso del Spanglish, el Hinglish en Asia, o dialectos que nacen y mueren en Internet en semanas, las bases de datos semánticas tradicionales quedan completamente obsoletas. Es como intentar leer un idioma alienígena con un diccionario de la Real Academia. Tal cual. La conclusión técnica a la que llegan es que resulta imperativo construir un corpus nuevo. Se necesita una base de datos masiva, que funcione como una especie de piedra roseta. Que traduzca el ruido. Exacto. Traduciendo el lenguaje callejero, errático y ruidoso de las redes sociales al rigor estándar y clínico del DSM-5, hasta que no se construya ese corpus psiquiátrico específico para redes, los algoritmos operarán básicamente a ciegas. Un reto monumental, desde luego. Pero oye, no partimos de cero, y la investigación no se queda meramente en la teoría abstracta del lenguaje. Profundiza en aplicaciones reales y estudios concretos que demuestran destellos de brillantez absoluta. A ver esos ejemplos. Por ejemplo, el trabajo de Landers y su equipo sobre la extracción masiva de datos mediante el web scraping. Lo verdaderamente revolucionario aquí es que abandonan las rígidas bases de datos relacionales tradicionales como Oracle o SQL Server. Que obligan a estructurar todo en tablas y columnas. Exacto. Y adoptan arquitecturas NoSQL, como MongoDB. Esto permite a los investigadores absorber datos psicológicos desde múltiples dimensiones sin forzarlos a encajar en moldes predefinidos. Es una flexibilidad analítica sin precedentes para la psicología. Es una flexibilidad técnica innegable, te lo acepto, pero viene acompañada de enormes lagunas metodológicas. La aproximación de Landers funciona razonablemente bien bajo el paradigma del aprendizaje supervisado. Es decir, cuando le damos ejemplos a la máquina primero. Exacto, cuando un equipo inmenso de humanos ya ha etiquetado previamente miles de datos a mano para entrenar a la máquina. Pero el verdadero santo grial y el desafío del Big Data es el aprendizaje no supervisado. Que la máquina aprenda sola. Eso es. ¿Cómo logra un algoritmo agrupar información y encontrar patrones de salud mental por sí solo, de la nada, entre millones de datos caóticos sin esas etiquetas previas? Ahí, la eficacia de estas bases de datos se desploma por completo. Ya, es un salto cualitativo difícil. Y no solo eso. El análisis de Rajput señala directamente los considerables obstáculos legales, éticos y metodológicos de extraer datos en bruto de Internet sin un marco de validación riguroso y transparente. Entiendo las reservas legales,
Pero hay que considerar que a veces los metadatos y las acciones puras superan la necesidad de tener datos etiquetados perfectos o texto limpio. Fijémonos en el espectacular estudio sobre juicios de personalidad realizado por Yuyu y sus colegas. Ah, el famoso estudio de Facebook. Sí, analizaron a 14.000 usuarios de Facebook y demostraron empíricamente que una máquina puede predecir el perfil psicológico y las decisiones vitales de un individuo con más precisión que sus propios amigos de carne y hueso. Ujú. Y todo basándose únicamente en sus clics de me gusta. Es un hallazgo con muchísimo eco mediático, lo reconozco. Pero si se aplica la lupa analítica rigurosa del documento, las fisuras son muy profundas. Pero es que la máquina no necesita el contexto del lenguaje si descubre correlaciones ocultas en miles de comportamientos binarios que los humanos pasamos por alto en el día a día. A veces lo que hacemos, los clics silenciosos en la intimidad, revela mucho más que nuestros discursos públicos. Es la acción pura, como evidencia clínica. Esa es una lectura extremadamente optimista del comportamiento binario humano. Sin embargo, el análisis advierte que reducir la inmensa complejidad de la mente humana a un botón de me gusta es peligrosamente reduccionista. ¿Por qué lo dices? Porque ese estudio descartó por completo el texto real de los comentarios. Carecía de absolutamente todo el contexto conversacional del corpus del que hablábamos antes. Ya. Un me gusta no es una variable clínica estable, ni mucho menos. Puede ser una interacción irónica entre amigos, una obligación social por compromiso o incluso un simple clic accidental al desplazar la pantalla del móvil. No es un diagnóstico. De acuerdo. Reconozco que el contexto conversacional añade unas capas de profundidad que son necesarias. Precisamente por eso el estudio de Choudhury y su equipo resulta tan vital en este documento. El de las predicciones en redes. Consiguieron detectar indicadores tempranos de depresión posparto en madres recientes a través de sus cambios sutiles de lenguaje a lo largo de los meses. Y en Twitter lograron modelar un sistema predictivo para alertar sobre la depresión en la población general, analizando la estructura de sus mensajes. Esto, para mí, es el santo grial de la psiquiatría. Sería el santo grial indiscutible si no fuera por un pequeño detalle metodológico que, lamentablemente, socava la premisa completa de ese estudio predictivo de Twitter. ¡Ay, madre! A ver qué fallo tiene ahora. Resulta fascinante y a la vez muy frustrante como investigador observar cómo se seleccionó esa muestra de datos. El algoritmo en realidad no estaba detectando señales ocultas e invisibles en la población general. No. El estudio requería que los usuarios se autoidentificaran previamente como personas con depresión clínica diagnosticada. ¡Ostras! Y no solo eso. Tuvieron que dar su consentimiento expreso para ser monitorizados por el algoritmo. Vaya, eso cambia las reglas del juego por completo. Las altera de arriba a abajo. El argumento central de desplegar Big Data en salud es precisamente anticiparse al diagnóstico descubriendo patrones que el usuario ignora. Claro, prevenir antes de que la persona sepa qué le pasa. Exacto. Pero si entrenas a una red neuronal exclusivamente con perfiles de personas que ya saben perfectamente que padecen depresión, que lo han verbalizado públicamente y que además son conscientes de estar siendo observadas para un estudio médico, Se genera un sesgo. un sesgo insalvable. Es exactamente la diferencia entre intentar estudiar el comportamiento de un animal salvaje en su ecosistema natural, libre, frente a observar a un animal domesticado dentro de un zoológico sabiendo que le miran. El verdadero reto algorítmico es detectar los síntomas en el ruido salvaje de conjuntos de datos 100% aleatorios. Entiendo la analogía del zoológico frente a la naturaleza salvaje. Es una crítica muy válida. Pero los investigadores siguen afinando el tiro en entornos más abiertos y sin tanto sesgo de selección. ¿A cuál te refieres? Por ejemplo, el trabajo de Saja y su equipo que menciona el texto. Ellos modelaron el estrés colectivo analizando comunidades universitarias enteras en Reddit sin que los usuarios supieran nada. Ah, el estudio de los incidentes violentos. Ese mismo. Se investigó cómo, tras 12 incidentes distintos de violencia con armas de fuego a lo largo de 5 años, los niveles de estrés y trauma colectivo se disparaban brutalmente. ¿Y cómo se medía eso? Pues reflejaban alteraciones claramente medibles del uso del lenguaje en los foros. Ya no evaluaban individuos aislados en un zoológico clínico, sino el pulso psicológico de comunidades enteras ante un trauma externo real. A ver, te concedo que esa capacidad de macroanálisis es innegablemente valiosa para la sociología médica, al igual que los enfoques basados en la topología pura de redes. ¿Te refieres a ver cómo se conectan los nodos? Sí, por ejemplo, la investigación menciona el trabajo de O'Callaghan en YouTube.
Aplicaron análisis de redes complejos para diferenciar entre el comportamiento errático pero inherentemente humano y los patrones puramente mecánicos de programas automáticos o bots que distribuían spam. Y no olvidemos el puente crucial hacia la medicina tradicional, que el texto también explora datos del entorno clínico real, más allá de Internet. Cierto. El caso de los historiales electrónicos. Exacto, como los análisis de Monteith sobre la relación entre el uso masivo de ciertos psicofármacos y el riesgo de desarrollar demencia a largo plazo, apoyándose directamente en millones de historiales médicos digitalizados. Es un paso en la dirección correcta. No obstante, el consenso de la revisión académica sobre estos intentos clínicos directos es muy claro. Incluso con estudios masivos como el de Monteith, sigue existiendo un abismo operativo enorme. Seguimos con la brecha entre disciplinas. Es que es el problema central. Los psiquiatras que entienden perfectamente el riesgo clínico de la demencia no dominan las arquitecturas complejas de Machine Learning. Y por otro lado, los ingenieros brillantes que programan las redes neuronales desconocen por completo las sutilezas de los criterios diagnósticos médicos. Falta un traductor humano en medio de todo. Los datos clínicos reales y las herramientas informáticas de vanguardia siguen corriendo por carriles paralelos, a toda velocidad, pero que rara vez se cruzan con la eficacia necesaria. Lo cual nos coloca en la recta final de nuestra exploración de hoy y nos permite destilar unas conclusiones sumamente claras sobre las lecciones más valiosas que emergen de esta investigación. Creo que, con todo el debate, el panorama ha quedado trazado con mucha nitidez. Sin lugar a dudas. Si consolidamos el estado del arte actual que nos presenta el documento, el primer gran consenso es el reconocimiento del salto monumental en la ambición técnica de los últimos años. Hemos dejado muy atrás el pasado. Totalmente. Hemos transitado desde aquellos algoritmos primitivos de los años 60 que rastreaban palabras clave simples hasta enfrentarnos al reto colosal de procesar sintaxis compleja y pragmática humana. El desafío actual ya no es simplemente leer texto, sino interpretar el ruido de fondo, la jerga mutante y las faltas de ortografía que dominan la comunicación humana contemporánea. Es la gran batalla monumental contra el famoso OVV, las palabras fuera del vocabulario. Lo que nos lleva directamente al segundo punto vital de consenso, extraído del texto. La imperiosa necesidad de traducción clínica de la que hablábamos. La piedra Rosetta. Exacto. La promesa dorada del Big Data médico no se cumplirá hasta que se logre tomar manuales rigurosos, como el DSM-5, y se traduzcan a un corpus masivo, a una inmensa base de datos léxica que los algoritmos puedan comprender y contextualizar sin perder precisión y, sobre todo, sin perder exhaustividad. Y el tercer pilar fundamental para que todo esto funcione de una vez por todas es de naturaleza puramente formativa e interdisciplinar. Mientras se mantenga este muro académico e idiomático entre los científicos de datos y los profesionales de la salud mental, esta disciplina seguirá produciendo experimentos fascinantes, sí, pero fragmentados y aislados, en lugar de consolidar una verdadera herramienta de diagnóstico validada a nivel global que se pueda usar en un hospital. A pesar de los obstáculos, que son muchos, la hoja de ruta hacia el futuro está marcada en el documento y rebosa potencial. Las proyecciones sugieran la implementación de metodologías estructuradas, como las conocidas revisiones Prisma, para estandarizar de una vez la recolección de evidencia en salud mental. ¿Y adaptar la tecnología a la cultura? Por supuesto. Se abre también el fascinante campo de la psiquiatría cultural, ajustando estas herramientas de Big Data para captar y comprender los estilos de vida y los modismos de cohortes demográficas muy específicas. Porque no tuitea igual un adolescente en Tokio que uno en Madrid. Exactamente. Y el objetivo supremo, la verdadera joya de la corona, es lograr desplegar algoritmos predictivos limpios de ruido para la prevención activa de crisis, detectando a tiempo, de forma real, patrones de ciberacoso y alertas tempranas de ideación suicida para poder salvar vidas. Esa es la meta última que, francamente, justifica cada esfuerzo técnico, cada debate y cada error metodológico por el camino. Si se logra superar este caos actual y perfeccionar los modelos de exhaustividad, el impacto en la prevención temprana será un hito histórico sin precedentes para la salud pública mundial. Un horizonte verdaderamente transformador que fusiona el frío código informático con la conciencia humana. Ha sido un recorrido intenso por el presente y el futuro de la psiquiatría digital. Pero antes de concluir de forma definitiva esta inmersión detallada, queremos dejar flotando una reflexión final. Un pensamiento para llevarse a casa. Eso es,
Un pensamiento que sobrevuela todo lo que hemos debatido hoy sobre nuestra constante huella digital. Pensemos en esto. Si llegamos al punto en que la velocidad y variedad de nuestros datos, nuestros clics de me gusta, los silencios al teclear o las simples vocales omitidas en un mensaje rápido pueden indicarle a una máquina la fragilidad de nuestra salud mental antes incluso de que nosotros mismos la percibamos? Es sobrecogedor pensarlo. Lo es. Entonces, en este nuevo paradigma inminente, ¿quién ostenta realmente el control sobre el diagnóstico y el conocimiento profundo de nuestra propia mente? ¿Somos nosotros, a través de la experiencia y la introspección, o son los algoritmos que nos observan, procesan y catalogan en absoluto silencio, a través del cristal de cada pantalla? Un dilema fascinante y un poco aterrador que desborda totalmente lo técnico y desafía la propia esencia de la privacidad, el libre albedrío y el autoconocimiento en plena era digital. Da para pensar largo y tendido. Así es. Extendemos un sincero agradecimiento a toda la audiencia por acompañarnos en este extenso análisis a fondo. Animamos a quienes nos escuchan a seguir indagando en estos temas, a cuestionar siempre las metodologías que se esconden detrás de los grandes titulares tecnológicos y a observar muy de cerca cómo la evolución del software redefine lentamente la comprensión de nuestra propia humanidad. Hasta la próxima exploración.